Las 10 de la mañana, 55 minutos, 10:55, y a esta hora saludamos al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, es un gusto saludarlo, buenos días. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por su llamada, un saludo a todos sus oyentes. Bueno, senador, nosotros que estamos tan lejos de la capital de la República y teniendo como referentes las imágenes que vimos a través de televisión de los actos de vandalismo contra el Transmilenio, pensaríamos que hay una gran inconformidad con el servicio. Senador, en su opinión, ¿Transmilenio colapsó? ¿Es así de inoperante e ineficiente? A ver, digamos que está funcionando supremamente mal, y lo que está por verse es si va a tener arreglo o no va a tener arreglo y qué va a pasar. Pero sí está muy claro que está funcionando muy, muy mal. Para los que no conocen, allá en las bellas tierras de Buga y del Valle, contémosles que en el Transmilenio a la gente la llevan peor que en camiones ganaderos, ¿no? Peor que en sardinas en lata, en condiciones que ofenden la dignidad de la persona humana. En segundo término, los buses no llegan con la frecuencia que deberían llegar, o si llegan, llegan tan llenos y la gente no se puede subir en ellos. Luego, los tiempos de desplazamiento en Bogotá se han vuelto eternos, donde 2 y 3 horas al día están gastando los bogotanos para trasladarse pues, de un sitio a otro. Y como si fuera poco, la tarifa de Transmilenio es una de las tarifas más caras del transporte público urbano de América Latina. Es muy caro, y esta es una sociedad llena de pobres. En Bogotá hay 1 millón de bogotanos que les toca caminar 6 kilómetros al día porque no tienen cómo pagar ni el transporte más barato que hay en la ciudad, menos Transmilenio, que tiene el monopolio sobre muchas rutas. Todo esto para acabar de ofender a la gente que está realmente ofendida y irritada. Se completa porque Transmilenio no es un servicio público estatal, sino que es el negocio de 13 grandes monopolios pues que se han enriquecido a reventarse en estos años de funcionamiento del sistema. Entonces, realmente la gente está muy, muy irritada con lo que está pasando. Ahora, en esa irritación, pues hay 2 tipos de protestas. Unas que yo llamo pues las civilizadas, que me parecen plausibles, respetables, que la gente reclama, digamos, como debe ser, ofendida por lo que está sucediendo, y otros actos donde algunos bogotanos pues han destruido propiedad pública, ¿no? Cosa con la que por supuesto yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero no se puede permitir que tras unos daños a unas cuantas estaciones de Transmilenio se le eche la culpa a todos los demás bogotanos que están reclamando y protestando, y peor aún se intente tapar lo mal que funciona el sistema, porque eso por supuesto es una lógica inaceptable. No es raro en Colombia y en el mundo que al lado de protestas legítimas y tranquilas, etcétera, pues sucedan actos como estos, pero no se pueden utilizar ese tipo de actos para maltratar a quienes hacen reclamos, digamos, con todos los criterios de la civilización y la lógica democrática. Bueno, con todo este tema de las protestas, senador, ha surgido pues una polémica entre el Polo y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Él dice que es que se puede tratar de un sabotaje de algún sector del Polo. Hemos visto que han reaccionado ustedes desde este partido y han reaccionado en contra. Por lo menos la presidenta del Polo, Clara López, se mostró muy disgustada con Gustavo Petro por estas acusaciones e inclusive dicen que lo van a demandar por calumnia. Sí, a ver, digamos, este es otro asunto bien importante. Los del Polo hemos sido gratuitamente agredidos por el alcalde de la ciudad. El Polo no estaba coordinando, ni orientando, ni promoviendo, ni nada. Ni el Polo, ni yo, ni Clara López, ni nadie estábamos promoviendo ningún tipo de reclamo el viernes 9. Cualquier cosa que haya sucedido, buena, regular o mala, sucedió por completo ajena a nuestra participación. Total, nada que ver con el asunto. Y el alcalde sale y nos agrede pues de la peor manera, en un hecho lamentable que cada vez más los bogotanos repudian. Inclusive hoy el propio alcalde en el periódico El Tiempo le pregunta, bueno, ¿usted qué pruebas tiene contra el senador Robledo? Y le toca pagarse la candela, ¿cierto? Porque no tiene cómo insistir en ese tipo de acusaciones. Digamos que en eso no le cabe al Polo, ni a Clara López, ni a Jorge Enrique Robledo ningún tipo de responsabilidad, porque nosotros estábamos, como se dice, sentados, tranquilos, pues, dedicados a otras muchas cosas ese día, y el alcalde sale y se despacha tuiterazos contra nosotros. Senador, usted habla de que el alcalde de Bogotá está haciendo política de la mala. ¿Usted cree cuál puede ser la intención de él si acaba de comenzar un mandato de 4 años? Pues tocaría preguntar
preguntarle a él, pero es conocida la animadversión del señor alcalde de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Lleva años maltratándonos, incluso cuando estaba adentro, pues no se quedó corto en los maltratos a figuras como la de Carlos Gaviria, ¿no? Parece ser su temperamento y su estilo, ¿no? Pero esa es, digamos, la realidad. Habría que preguntarle a él por qué lo hace, pero es evidente que se ha referido al Polo en términos por completo inaceptables y ha calumniado al Polo y a sus dirigentes con estas conductas y comportamientos. ¿Por qué lo haga él? Pues sin duda tiene razones de ser políticas, y se le olvida una cosa que es importante, ¿no? El alcalde de Bogotá es un funcionario público que no puede participar en política. Entonces es notorio que aquí lo que hay es un acto de participación en política en la medida en que sale a perseguir a un partido como el Polo Democrático Alternativo. Robledo, algo que me llama la atención y sí quisiera consultárselo, y es acerca de lo que se ha denominado el gobierno vía redes sociales o vía Twitter. Sí quisiera pedirle un poquito su concepto al respecto de ese tema, que me parece interesante. Sí, digamos que es un tema que se presta para hacer comentarios, aun cuando no sea un tema fundamental. A ver, yo qué le diría, ¿no? El Twitter es un instrumento de comunicación, y en cuanto a instrumento de comunicación, pues es eficaz, ¿no? Puede ser útil, ¿no? Pero las cosas útiles, si se exagera con ellas, pues le terminan haciendo a uno daño, ¿no? Digamos, un huevo al desayuno está bien, pero si usted clava 15, seguramente pues le termina dando un infarto, ¿no? Tomarse de pronto una cerveza de vez en cuando, pues también puede ser una cosa que esté bien, pero si usted se sopla 10 o 15 o 20, pues fácilmente termina borracho y probablemente metido en líos. Entonces el lío con el Twitter que usa el alcalde es que exagera su uso. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo que exagera su uso? Es fácil equivocarse en cosas de contenido, ¿no? Hoy en el propio periódico El Tiempo le toca aceptar que dijo cosas el viernes por Twitter que seguramente no debería haber dicho. No se refiere a cuáles, pero lo reconoce. Pero más grave aún que equivocarse, porque es que el que improvisa se equivoca, el que no piensa se equivoca, el que no consulta se equivoca, es que usar Twitter consume tiempo. Si usted manda, como mandó el alcalde Petro, como 250 twitters o más, o 300 twitter el viernes pasado, pues uno se pregunta, ¿y a qué horas pensaba? ¿Y a qué horas estudiaba? ¿Y a qué horas le comentaba a sus asesores? ¿Y a qué horas? Bueno, a qué horas todas las cosas que tiene que hacer un alcalde normalmente en un día en una ciudad, y más para atender a un día tan complicado como el que se presentó el viernes. Entonces yo diría que el problema de fondo que parece haber allí en esta actitud del alcalde es que exagera en el uso de ese instrumento, y sin duda le tiene que estar haciendo falta el tiempo para pensar con cabeza fría, ¿cierto? Y analizar las cosas con tranquilidad, que son la base del acierto. El que se desespere se equivoca, ¿no? El que se atropelle en la vida termina equivocándose, por inteligente que sea o que crea que es. Senador, ese fin de semana en una columna del diario El País de Cali, titulada ¿Qué lecciones debe aprender el mío para no convertirse en Transmilenio?, el autor señalaba que Metrocali debe comenzar a mirarse en el espejo de Bogotá para evitar que se descarrile el mío. Senador, ¿el sistema de Cali también puede colapsar? Pues a ver, eso tocaría hacer análisis concretos, pero claro que puede colapsar. Lo que pasa es que en estas cosas que son que tienen que ver con la técnica, pues hay que analizar caso por caso. De entrada hay una diferencia que es muy grande, ¿no? Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes. Cali no recuerdo bien, pero debe estar por encima del millón y medio. O sea que ya, digamos, ahí se marca una diferencia muy, muy grande. Es probable que un sistema como Transmilenio, me refiero a la parte técnica, pueda, digamos, funcionar con menos problema en una ciudad más pequeña que en una más grande. Porque definitivamente para transportar grandes cantidades de gente, el invento es el metro, no hay nada que lo reemplace. Entonces es probable que, digamos que los asuntos técnicos no resulten ser iguales y no aparezcan las mismas complicaciones. También dependerá de las rutas, porque usted puede tener una ciudad más pequeña, pero si hay una ruta sobrecargada que no es para un bus sino para un metro, pues eso le puede crear dificultades. Pero no quiero aventurar opiniones porque no conozco el detalle del caso. Ahora, hay un hecho pernicioso que sí es seguro, que opera igual en Cali que en Bogotá, y es que el mío de Cali tampoco es un servicio público, también es un negocio de unos cuantos monopolistas, y es probable, no conozco, que esté operando con tarifas relativamente altas para las condiciones de la ciudad, porque lo que predomina no es el servicio sino el negocio. Sí, que es lo mismo que sucede en el caso de Bogotá. Pero repito, toca hacer análisis concreto
Senador, es claro que a Bogotá llega mucha gente de a pie a diario llegan a instalarse a esa ciudad y que la gente de a pie es precisamente la que utiliza este sistema de transporte masivo. ¿Cree usted que faltó previsión por parte de los gobernantes, de los empresarios del transporte, para que Transmilenio no colapsara? Porque sabemos que paralelo a Transmilenio o antes de Transmilenio estaba el proyecto del metro para Bogotá. ¿Cree usted que de pronto faltó previsión en este aspecto porque a Bogotá llegan miles y miles de personas y cada vez son más los habitantes de la capital que tienen que utilizar este medio de transporte? Pues yo tengo una certeza, ¿no? Y es que por lo menos en la línea principal, que en este caso nuestro de Bogotá es la Caracas, que es digamos como el eje estructurador de lo que aquí se llama la banda oriental de la ciudad. Es claro que ahí debe haberse instalado un metro y no un Transmilenio. O sea, la primera línea que se construyó de Transmilenio no ha debido ser el Transmilenio, sino había un metro. Es más, eso era lo que decía el plan de desarrollo de Peñalosa, que fue el alcalde que empezó con el Transmilenio. Eso es lo que decía. Ahí había que hacer un metro. Pero por alegatos, a mi juicio, insostenibles de costos, arrancaron haciendo un Transmilenio. Entonces ahí esto empezó como. Porque, ¿qué sucede? Un Transmilenio tiene capacidad para transportar un número determinado de gente, menor que la capacidad que tiene un metro. Entonces, el lío que hay particularmente con estas primeras líneas del Transmilenio de Bogotá es que están transportando más gente que la que deberían transportar. Pongo un ejemplo, usted digamos en un carro particular, usted mete 5 personas, y bueno, ahí van muy bien 5 personas en un automóvil, pero si usted ya mete 10, pues la cosa se empieza a volver terriblemente incómoda, y si usted intenta meter 20, pues se le desbarata el carro, ¿sí? Entonces aquí tenemos un lío parecido a eso. El Transmilenio se diseñó para un número de pasajeros, y le están montando muchos más pasajeros. Y a eso sumen otros problemas, la lógica del negocio. Entonces los negociantes lo que quieren es llevar los buses sobrecargados, porque entre más sobrecargados los lleven más ganan, porque menos buses tienen que poner, ¿cierto? Entonces aparece una serie de publicados, digamos, perversas desde la propia creación del metro. Ahora, lo más grave es que arreglar eso ya está calculado. Es lo mismo que le pasa al que construye una casa con los muros torcidos, que enderezarlos es un lío complicadísimo y puede tener costos supremamente grandes. Realmente la situación en la que está Bogotá, la ciudad está metida en un lío muy complicado, que además también digamos que no creo el alcalde Petro, viene desde antes. Lo que pasa es que él los toca resolver. Si no se tranquiliza y respira profundo y piensa con cabeza fría, sino que le monta un pleito a todo el mundo, hasta la sombra, hasta los fantasmas, hasta si no tenemos nada que ver, pues le va a costar mucho trabajo encontrarle la solución. Senador del Polo Democrático Jorge Robledo, mil gracias por estar en Contacto Valle. Gracias por aceptar la invitación. Claro, usted muchísimas gracias por su llamada y un saludo a todos sus oyentes.